Bendiciones, mis hermanos, qué bueno es estar un tiempo más, un día más compartiendo, un tiempo, una reflexión devocional que nos invite o que nos ayude a ir profundizando en este caminar que hemos tenido con el Señor Jesús y particularmente esta semana que estamos hablando de santidad, de buscar, de estar más cerca del rostro del Señor. Tal como se lo he comentado durante todo este tiempo, caminamos, ¿no es cierto?, dentro de esta campaña de los 40 días de oración y ayuno, eh, en, en, en este acróstico de Cristo. La primera semana fue compromiso, la segunda renovación, la tercera inspiración y esta cuarta semana ya seguimos hablando de santidad, ¿sí? En la palabra para el día de hoy está en Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 16. Marcos capítulo 10, versículo del 1 al 16. Le invito a que lo vea en su Biblia, que revise el texto sagrado. Eh, y el título de la reflexión a mí me pareció muy interesante. Dice, santos hasta la cocina, es decir, hasta la intimidad de la vida familiar, ¿ya? De ese es un poco el concepto. Santos hasta la intimidad de la vida familiar, la vida que transcurre en la cotidianeidad de nuestras cocinas. Es una experiencia que yo he vivido acá en el sur, que en Santiago no la conocíamos, ¿no es cierto?, que es hacer mucha vida en el sector de la cocina, ¿no es cierto?, allí compartiendo. Entonces, es un poco esa idea, es un poco ese es el concepto. Jesús, en el relato vamos a mirar dos textos o dos relatos que hay acá. El Señor va caminando hacia Jerusalén a su tiempo final, a lo que va a encontrar en Jerusalén, que es la muerte finalmente, y la crucifixión y su resurrección, gloria a Dios por aquello. Va en este camino, en este contexto, para que usted no se olvide cómo van produciéndose los relatos. Y en este contexto él se toma un tiempo y se enfrenta a dos eventos bien particulares y le da espacio, le da oportunidad, aprovechando las situaciones, ¿no es cierto?, tanto de la pregunta de los fariseos como la situación con los niños, le da la oportunidad para hablar precisamente de la familia, para revisar algunos conceptos y principios muy fundamentales que nos invitan o que nos llevan a una reflexión un poco, o nos deben llevar a una reflexión un poco más profunda. Jesús habla del sentido original de la familia, específicamente del matrimonio en el relato bíblico. Si bien es cierto, Moisés permitió dar carta de divorcio por la dureza del corazón, Cristo señala lo siguiente: por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mire, aquí hay una reivindicación, refrendación absoluta y completa del matrimonio. El matrimonio está en el propósito, nace en el corazón de Dios, y Dios quiere que estas experiencias matrimoniales se sostengan precisamente en aquello. Cristo dignificó el matrimonio, pero cuidado, no descalifica a quienes han vivido el dolor del divorcio, muy por el contrario. No estaba en el corazón de Dios, ¿sí?, el divorcio. Dice que se le concede a Moisés esta experiencia de dar estas cartas de divorcio, y se ha mantenido la figura del divorcio hasta el día de hoy. Fíjese que en el relato del Señor, el Señor no hace una condena, no, Él no dice, no, y entonces están todos mal los que se han divorciado. Dice, ¿sabe qué? Apeguémonos al plan divino, pero entiendo y aceptamos por la condición, por la figura, por la dureza del corazón del hombre, que es necesario, que ha sido necesario en algunas veces y en algunas condiciones y circunstancias especiales y específicas, llegar al divorcio, ¿sí? Amados míos, cuidado cómo vamos interpretando o leyendo los textos bíblicos. Y en este en particular, lo que hace el Señor no es hablar contra el divorcio, sino darle, refrendar o confirmar el origen divino de la familia en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Al Señor, en segundo lugar, al Señor le importa
mucho nuestra relación familiar. No podemos ver la santidad, queridos hermanos y amigos que escuchan, solo como una experiencia religiosa. No podemos hacer eso. No podemos pensar que la santidad es solo una experiencia pía, lo hemos dicho en estos días, que es una experiencia a lo mejor de algunos ritos, ¿no? Que se grafican o se caricaturizan, ¿no es cierto?, con las manos juntas y una aureola sobre la cabeza. Eso no es santidad, por cierto que no. No podemos ver la santidad como una experiencia religiosa, ya les decía. La santidad que Dios opera en nosotros se debe reflejar en nuestras relaciones familiares. Estando en la cruz, mire, estando en la cruz, el Señor encarga, y esto miramos este pasaje ya en ocasiones anteriores, encarga a su madre, a Juan. Él era el hijo mayor, tenía la responsabilidad del cuidado de su madre. Y él asume, ¿no es cierto?, completa y absolutamente esta responsabilidad, encargando en este caso a su madre a Juan, y dice que desde ese momento ella vive o habita junto con Juan como un hijo más. ¿Sabe? El Señor le importan mucho nuestras relaciones familiares. Eso es parte de nuestra santidad. Si tú crees que santidad simplemente es pasar el día leyendo libros y teniendo alguna acción contemplativa, pero que no implican tus relaciones familiares, tu relación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, y aún con la familia extendida, ¿no es cierto?, en la que te ha tocado vivir. A veces decimos, no, mi esposa o mi esposo son lo único que me interesa. No me interesa mi suegro, ni mi suegra, ni mis cuñados, ni mis sobrinos, me causan problemas. No, 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 no. No, uno cuando se casa, es verdad, se casa con la persona que el Señor ha puesto ahí para ser nuestra compañera, pero también a través de ella nos hace parte de una familia más grande, de la que tenemos, o en la que tenemos que aprender a vivir, y que eso es parte de nuestra santidad. No lo puedes excluir. No puedes decir, no, esto no tiene que ver conmigo, me interesa solamente mi grupo familiar. No es así. Y debes aprender que tienes que cultivar relaciones saludables y sanas, y eso es parte de tu santidad, eso es parte de tu intimidad con Dios. Eso tiene que ver cómo tú te estás relacionando con el Señor. Ellos son tu prójimo más cercano, es tu prójimo más próximo. Y tienes que ver cómo reaccionas. Tienes que hacerte cargo de estas experiencias familiares. A veces tenemos una muy buena experiencia y una muy buena fachada cristiana hacia afuera, y al interior del hogar a veces es tan fatal, es tan tremendo, es tan agotador, es tan cansador. Escuché una vez decir a una hija, mi padre es el mejor cristiano que conozco y el peor padre que me pudo haber tocado. Yo quedé absolutamente impactado, porque tenía un compromiso con la iglesia, con el Señor, con sus diezmos, con las actividades de la iglesia, con todo lo que se demandaba, pero al interior de su hogar, su figura paterna era tremenda y terrible. ¿Te acuerdas que en días anteriores miramos que habían algunos fariseos que decían, esto es Corbán y no puedo ayudar a mis padres? Es decir, la excusa religiosa para no cumplir con tu deber familiar. Amado, sabes que santidad tiene que ver cómo es que afrontamos nuestra vida familiar, cómo, cómo es que nos relacionamos con nuestra familia. En la experiencia de la fe, siempre he dicho como pastor que, que nuestros hijos deben recibir, los hijos de los hermanos de la congregación, deben recibir a Cristo en sus casas y no en el templo. Porque tu esposo, tu varón, tu varona, hermana, son los responsables de entregar el mensaje de salvación a tus hijos y llevarlos a los pies de Jesucristo. Esposo, eres el responsable de cuidar de la vida espiritual de tu esposa y viceversa.
hijos deben velar, porque las relaciones familiares se entrone el Rey, el Señor Jesucristo en medio de ellas. Y si eres suegro, suegra, cuñado, tío, etcétera, debes aprender a mostrar en tu experiencia o con tu experiencia la fe de Cristo. Eso es santidad. Eso es santidad. ¿Tu familia qué dice de ti respecto de tu fe? No te estoy preguntando qué dicen los hermanos ni qué dicen los vecinos respecto si eres un buen cristiano o no. Te estoy preguntando qué opina tu familia respecto de tu fe. Duro, ¿no? Creo yo, por lo menos. Al Señor le interesa y se preocupa de manera igual por los hombres, las mujeres, los jóvenes y los niños. ¿Sí? Hay una preocupación especial. Sabes que a veces creemos que mientras son chiquititos hay que enseñarles y hay que orar con ellos, pero ya después que crecieron, bueno, ya son responsables. No, no, no. Siempre tenemos la responsabilidad de estar con nuestros hijos. ¿Sí? Y la preocupación del Evangelio de Cristo es para toda la familia, para todos los miembros de la familia. Y nosotros tenemos una responsabilidad. En su reino no hay discriminación. Todos somos iguales, dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Por lo tanto, es fundamental cómo es que tú te presentas delante del Señor y cuál es la preocupación que tienes por el resto de los integrantes de tu familia respecto de su fe, respecto de su intimidad con el Señor. El título de esta reflexión está muy bien puesto. Santidad o santos hasta la cocina, hasta lo cotidiano, hasta la vida íntima y más sencilla, donde Dios demanda una conducta diferente de parte de nosotros como hijos del Señor. En cuarto lugar, ¿no es cierto? Al Señor le interesa que regresemos claramente al plan original. Para Jesús la familia está más allá de la legislación humana. La familia tiene una legislación divina y el Señor demanda que nosotros vivamos y cumplamos respecto o de acuerdo a este plan divino. ¿Sí? Y el Señor no se equivoca, las familias no tendrían tantos problemas hoy si vivieran de acuerdo con los principios originales dados por Dios. ¿Sabes cuál es el gran drama de la sociedad en el día de hoy? Es que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Sabes cuál es el gran drama de las familias en el día de hoy? Es que Cristo no está en su corazón. ¿Sabes por qué cuáles son las razones de las situaciones más complejas, incluyendo los divorcios en medio de la familia en el día de hoy? Que Cristo no está en el corazón reinando, ¿sí? Reinando plenamente. Entonces, nuestra responsabilidad es procurar que el Señor reine en el corazón de nuestras familias. Pastores, que usted no conoce la experiencia familiar que yo estoy pasando. Probablemente no la conozco, pero conozco el principio bíblico y ese principio no se equivoca. Pastores, que de todas maneras hay problemas. Sí, es verdad, hay problemas. Por cierto, somos personas con caracteres, con maneras y con experiencias diferentes y estamos en un proceso profundo de formación aún y vamos a tener choques, vamos a tener diferencias de ideas, nuestros hijos van creciendo, van madurando, se van haciendo adultos y estamos en el proceso con una constante fricción, estamos influenciados por todo lo que está a nuestro alrededor y se producen algunas situaciones complejas y conflictivas en medio nuestro. No estoy negando aquello. Pero cuando Cristo está en el corazón, ¿no es cierto?, nuestro, entonces podemos encontrar vías de solución, podemos entender que son procesos, podemos recurrir a la oración efectiva y genuina para pedirle al Señor que nos indique lo que tenemos que hacer. Aprendemos a callar o aprendemos a silenciarnos, aprendemos a doblegar nuestros orgullos, porque el Señor hace una obra en nosotros. No es fácil ser familia en el día de hoy. Sin embargo, te quiero decir que si Cristo está en el corazón de los integrantes de la familia, entonces claramente podremos salir victoriosos de todas las jornadas, aún las más conflictivas.
El divorcio no estaba en el corazón de Dios, pero el Señor lo permitió por la tosudez del hombre, por la dureza de su corazón. Y un corazón que se ha endurecido es un corazón que ha dejado a Cristo de lado. ¿Sí? Entonces debemos aprender a buscar un poco más al Señor. Ahora, personalmente creo esto. Creo que la ética cristiana de la cual estamos hablando, que el Señor demanda, es decir, una vida de santidad también al interior de nuestra familia y en la cotidianidad de nuestra familia, es exigible solo a aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, porque es solo la obra del Espíritu Santo quien podrá llevarnos a enfrentar las situaciones más conflictivas y salir victoriosos de ellas con nuestros hijos, con nuestras esposas, con el resto de la familia más extendida, en nuestra relación con nuestros padres, entre nosotros como cónyuges, en fin. Es un parámetro ético, moral superior al de la sociedad, porque supone a Cristo en el corazón y el Espíritu Santo actuando en la vida nuestra. Por lo tanto, tendremos la herramienta y las posibilidades de salir victoriosos. Si Cristo no está en el corazón, entonces los corazones se endurecen y se apartan y no quieren seguir la norma. ¿Qué es lo que le pasa a la sociedad en el día de hoy? En el día de hoy es más fácil decir, bueno, tengamos solamente una pareja o tengamos a alguien a nuestro lado, vivamos para ver si esto funciona, vivamos juntos para ver si esto funciona, ¿no es cierto? Dejemos a los hijos hacer, mandémoslos al psicólogo, dejemos que el profesor y la orientadora en el colegio nos digan lo que ellos tienen que creer y dejemos que el colegio inclusive y aún el Estado en el día de hoy diga lo que es bueno y lo que no es bueno para nuestros hijos. No, 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 no. La palabra del Señor a nosotros nos da responsabilidades distintas. Y dice, ¿sabe qué? Ponga la semilla del Evangelio en el corazón. Solamente con Cristo en el corazón de las personas y en el corazón de nuestros hijos, de nuestras esposas, de nuestros esposos, del resto de nuestra familia, entonces podremos enfrentar la experiencia familiar día tras día, aún desde la cotidianeidad de nuestra cocina, y salir victoriosos de ella. Un punto aparte y específico quiero decir es que al Señor le interesan en sobremanera los niños. Sus brazos siempre estuvieron abiertos y dispuestos para acogerlos y sostenerlos y bendecirlos. Y siguen estando en las mismas condiciones. Para el Señor, los niños no son obstáculos para poder entregar su palabra. Y si para el Señor no lo fueron, para nosotros como mayores y para la iglesia del Señor tampoco puede ser. Un niño nunca molestará en medio de la exposición de la palabra de Cristo. Nunca molestará en medio de la exposición de la palabra de Cristo. Si a Cristo no le molestó, a nosotros tampoco nos puede molestar. Muy por el contrario, debemos aprender a tomarlos, a ponerlos en medio de nuestra conversación, tomarlos en los brazos y bendecir sus vidas con un mensaje de salvación. Los niños tienen la capacidad de creer absoluta y completa al igual que nosotros. Es una fe que hay que formar, es una fe que hay que direccionar, es una fe que hay que cuidar, estoy absolutamente claro con ello. Pero de la misma manera tienen la capacidad de creer. Desde el momento en que tienen conciencia de pecado, ellos están en condiciones de entregar su vida a Cristo. No hay edad para aquello. No te puedo decir es a los 3, a los 5, a los 7 y a los 10 años. Sí, en cada niño y en cada persona esto ha sido diferente. En tanto tengas condición de pecado, en todo caso, estás en condiciones de recibir a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Sí? Termino esta reflexión del día de hoy y con un pensamiento. La santidad no es un asunto de religión, de estar encerrado en un templo, de formalidades o de ritos. Lo he repetido bastante durante estos días y quiero seguir diciéndolo. No es un asunto de religión, ni de templos, ni de actividades o formalidades, ni de ritos que pudiéramos llevar adelante. La santidad es un asunto de comunión con Dios que se manifiesta en todas las cosas que hacemos, en el contexto de hoy, en nuestra vida familiar,
en el contexto de estos días, en nuestras experiencias más diversas, y seguiremos hablando de esta situación en los días siguientes. La santidad es un asunto de comunión con Dios que se manifiesta en las cosas que hacemos. La pregunta que tengo para ti, amado hermano, en este día es, ah, ¿qué manifiesta lo que tú haces? ¿Qué muestra tus acciones? ¿Qué muestra tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Por esta pandemia nos hemos visto en la obligación de estar mucho tiempo en el hogar. ¿Tus acciones cotidianas muestran del Señor o muestran orgullos, arrogancias, banalidades, finalmente falta de Cristo? ¿Qué han demostrado tus acciones este tiempo? ¿Qué pueden decir los demás respecto de ti en este tiempo? Te invito a que pienses un poco en esto y que reflexiones profundamente en lo que el Señor te quiera mostrar y decir. No te olvides que estamos aprendiendo el texto de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1, que dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estamos en el tiempo de perfeccionar nuestra santidad en el temor del Señor y espero que esto sea así en cada uno de nosotros y que la presencia del Señor y que la gracia del Señor nos acompañe día tras día en esta búsqueda de ser mejores hijos del Señor, no para vanaglorias personales, sino que para que el nombre de Cristo sea honrado, la iglesia del Señor tenga un testimonio santo delante de Dios y de la comunidad, y mi vida honre y sirva al Señor a partir de donde estoy y de lo que soy, impactando primeramente a mi familia y luego al resto de la sociedad. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Que Dios nos pueda bendecir, nos pueda cuidar, nos pueda acompañar y pueda permitirnos vivir una vida de integridad y de gozo en el Señor. Que Dios nos bendiga. Nos encontramos en estos días en un nuevo tiempo devocional. Bendiciones.